Orígenes históricos de la nobleza feudal. Los cimientos de la Europa medieval. Los orígenes históricos de la nobleza feudal se remontan a la época posterior al declive del Imperio Carolingio en Europa. Tras la caída de este imperio, Europa experimentó un periodo de inestabilidad y desorden, caracterizado por incursiones de bárbaros, húngaros, normandos y sarracenos. En este contexto, surgieron nuevas estructuras de poder y una reorganización de la sociedad. Los señores feudales desempeñaron un papel crucial en este proceso. Cada señor gobernaba sobre un territorio específico y ejercía autoridad sobre sus vasallos, quienes le juraban lealtad y servicio, a cambio de protección y tierras. Estos señores eran a menudo guerreros experimentados y se convirtieron en la columna vertebral del sistema feudal. En paralelo, el rey medieval también desempeñó un papel importante en la consolidación de la nobleza feudal. Aunque el poder real era a menudo limitado en esta época, los reyes intentaron establecer su autoridad sobre los señores feudales y las tierras. Poco a poco, los reyes otorgaron títulos de nobleza a aquellos que les eran leales y que contribuían al mantenimiento del orden en sus reinos. Por otro lado, la Iglesia desempeñó un papel significativo en la vida medieval, y sus bendiciones, a menudo, conferían legitimidad a los gobernantes. La fragmentación del Imperio Antiguo y el surgimiento de reinos feudales. En los albores del segundo milenio, Europa se encontraba inmersa en una etapa de profunda transformación, tras la caída del esplendoroso Imperio Romano. En este escenario, el Imperio Carolingio, fundado por Carlomagno, empeñado en unificar el continente bajo una sola autoridad, empezaba a tambalearse. La fragmentación del Imperio Carolingio, un proceso que se extendió a lo largo de los siglos VIII y IX, marcó un hito crucial en la génesis de la nobleza feudal. Los territorios, que antes habían conformado una única entidad imperial, comenzaron a dividirse en pequeños reinos y condados, gobernados por señores locales. Estos señores, a menudo aristócratas y guerreros de renombre, emergieron como figuras de poder regional. Este proceso de fragmentación fue acompañado por un rito de profunda importancia en la formación de la nobleza feudal: los juramentos de vasallaje y lealtad. Los señores feudales, en busca de protección y apoyo en tiempos turbulentos, establecían pactos con otros señores o con un rey, prometiendo lealtad y servicio, a cambio de tierras y protección. En estos solemnes juramentos, los vasallos se arrodillaban ante sus señores, jurando defenderlos en la batalla y servirles con fidelidad. Estos juramentos de vasallaje y lealtad no eran meros formalismos, sino vínculos profundamente arraigados en la cultura de la época. Representaban la esencia del sistema feudal, donde la lealtad y la reciprocidad eran la moneda de cambio en la jerarquía social. Estos pactos no solo aseguraban la protección mutua, sino que también definían las responsabilidades y los derechos de ambas partes. Esto marcó el comienzo de una nueva era en la historia europea. Los siglos X y XI, inestabilidad y desorden. Los siglos X y XI presenciaron una era de profunda inestabilidad y desorden en Europa, donde las incursiones y las luchas por el poder marcaron un período tumultuoso en la historia. Fueron tiempos en los que las sombras de la incertidumbre se cernían sobre el continente. Europa, en ese entonces, era testigo de las incursiones de tres grupos de conquistadores, que dejarían una huella imborrable en la historia. Los normandos, vikingos escandinavos conocidos por su destreza en la navegación y su feroz voluntad de conquista, saqueaban las costas y ríos europeos, sembrando el temor y el caos por donde pasaban. Un ejemplo notable de su influencia es el asedio y saqueo de la ciudad de París, en 845, un evento que conmocionó a Europa y dejó cicatrices en la psique de la población. Los sarracenos, por su parte, extendieron su influencia por el sur de Europa, llegando a la península ibérica. Uno de los momentos emblemáticos fue la conquista de la ciudad de Toledo por Al-Mamun en 1085, un evento que marcó el avance de la cultura islámica en la península y contribuyó al legado multicultural de la región. Por su parte, los vikingos, navegantes intrépidos y guerreros valientes, desembarcaron en tierras lejanas, incluyendo Inglaterra y Sicilia, dejando una profunda impresión en la psique europea. En medio de estas incursiones y tensiones, los señores feudales surgieron como gobernantes locales. Su consolidación de poder se ilustra en la figura de Guillermo el Conquistador, quien, tras la conquista normanda de Inglaterra en 1066, estableció un sistema de control centralizado y fortificó el país con castillos.
Su reinado es un ejemplo de cómo los señores feudales se convirtieron en figuras dominantes en la política y la sociedad de la época. Al mismo tiempo, en este tumultuoso periodo, se produjo el auge de la Iglesia como un poder político y religioso. La Iglesia católica, con su red de obispos y abadías, emergió como una institución que proporcionaba estabilidad y cohesión en tiempos de caos. Los líderes eclesiásticos desempeñaron un papel fundamental en la mediación de conflictos y en la consolidación del poder de los señores feudales. Además, la Iglesia comenzó a ejercer una influencia creciente en la vida política europea, marcando el inicio de una relación compleja entre el poder secular y el religioso. Un ejemplo de ello es el papado de Gregorio VII en el siglo XI. Gregorio VII tuvo un conflicto con Enrique IV, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este conflicto fue la querella de las investiduras, donde buscó afirmar la supremacía papal sobre los monarcas europeos. Su lucha por la investidura y la autoridad eclesiástica ejemplifica cómo la Iglesia se convirtió en un actor político de primer plano. Siglo XII, el apogeo del feudalismo. El siglo XII emergió como un período de apogeo para el sistema feudal en Europa, un tiempo en el que las bases del feudalismo se consolidaron aún más y se forjaron elementos cruciales que darían forma a la sociedad de la época. En este siglo, asistimos a la consolidación del sistema feudal en toda Europa. Los señores feudales, habiendo alcanzado una posición de poder incuestionable, establecieron su autoridad sobre vastos territorios. Los castillos y fortificaciones se convirtieron en símbolos de su dominio, mientras que los campesinos y siervos trabajaban la tierra en un sistema de explotación mutuamente acordado. Este apogeo del feudalismo se reflejó también en la creación de códigos legales y leyes feudales. Los señores y monarcas comenzaron a codificar las normas que regían la vida en sus dominios, estableciendo reglas claras para la administración de la justicia, la sucesión de tierras y la conducta de los vasallos. Un ejemplo destacado fue la compilación de leyes conocida como el Libro de los Usaches en el Principado de Cataluña, que estableció un conjunto de normas legales específicas para la región. Otro ejemplo lo tenemos en el rey Alfonso X el Sabio, en el Reino de Castilla, que promulgó las 7 partidas, un influyente código legal que recogía las leyes y costumbres de la época. Este código refleja la importancia de la codificación legal en la consolidación del sistema feudal. Además, el siglo XII fue testigo de la influencia de las cruzadas en la nobleza y la cultura feudal. Las cruzadas, emprendidas por los cristianos europeos para recuperar Tierra Santa, llevaron a la nobleza a participar en campañas militares en tierras lejanas. Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León, fue un destacado señor feudal de la época. Su reinado, 1189 a 1199, se caracterizó por su participación en la Tercera Cruzada, donde demostró la influencia de los señores feudales en eventos internacionales. Además, su ausencia prolongada durante la cruzada llevó a una gestión feudal en Inglaterra, donde su madre, Leonor de Aquitania, actuó como regente, destacando la importancia de la aristocracia. Siglos XIII y XIV, conflictos y transformaciones. Los siglos XIII y XIV representaron un periodo de intensas tensiones, conflictos y notables transformaciones, donde los cimientos del sistema se sacudieron, bajo la presión de eventos cruciales. Las tensiones entre reyes y señores feudales marcaron este periodo. A medida que los monarcas intentaban consolidar su autoridad centralizada, surgieron conflictos con los poderosos señores feudales, que gobernaban sus propios territorios. Los reyes buscaban limitar el poder de la nobleza, imponiendo impuestos y exigiendo un mayor control sobre sus vasallos. Esto llevó a una serie de luchas de poder y tensiones, con enfrentamientos constantes entre las autoridades reales y los señores locales. Uno de los conflictos más destacados de este periodo fue la confrontación entre el rey Juan I de Inglaterra y sus nobles, que llevó a la firma de la Carta Magna en 1215. Esta histórica carta, que estableció restricciones al poder del monarca y garantías de derechos, fue un ejemplo temprano de limitación del poder real y sentó las bases para el desarrollo del sistema parlamentario inglés. Otro de los conflictos más notorios de esta época fue la Guerra de los 100 años, un prolongado conflicto entre Inglaterra y Francia, que duró en realidad más de un siglo, desde 1337 hasta 1453. Esta guerra, marcada por batallas emblemáticas, como la de Crécy y la de Agincourt, fue un enfrentamiento feroz y costoso,
que involucró a la nobleza de ambos lados y dejó una profunda huella en la historia europea. Además de las tensiones entre las élites, los siglos XIII y XIV también vieron el surgimiento de una serie de crisis económicas que afectaron a toda la sociedad feudal. Malas cosechas, la propagación de la peste negra y la presión fiscal contribuyeron a un periodo de dificultades económicas generalizadas. En este contexto de sufrimiento y agitación, los campesinos se levantaron en revuelta en varias partes de Europa. La revuelta de los campesinos en Alemania y la revuelta de los Ciompi en Italia son ejemplos destacados de movimientos populares que buscaron mejores condiciones de vida y un mayor control sobre sus destinos. Siglos XV y XVI. El declive del feudalismo. Los siglos XV y XVI marcaron el inicio del declive del feudalismo en Europa, un periodo en el que los cimientos de la sociedad medieval comenzaron a resquebrajarse, bajo la influencia de cambios profundos y revolucionarios. Uno de los aspectos más destacados de esta época fue la transición hacia monarquías centralizadas. Los monarcas europeos, como Enrique VII en Inglaterra, los reyes católicos en España y Luis XI en Francia, buscaron consolidar su poder al debilitar a la nobleza feudal. Estos monarcas centralizaron el gobierno, reforzaron las instituciones reales y redujeron la influencia de los señores feudales locales. La autoridad real se hizo más fuerte y efectiva, lo que marcó un giro importante en la historia política europea. Además, los siglos XV y XVI fueron testigos de profundos cambios en la economía y la sociedad. La expansión del comercio, impulsada por la exploración de nuevas rutas marítimas y la apertura de mercados internacionales, contribuyó al surgimiento de una clase mercantil poderosa. Esto desafió la supremacía de la aristocracia feudal, ya que el dinero y el comercio se volvieron cada vez más importantes en la economía europea. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV tuvo un impacto revolucionario en la difusión del conocimiento y la cultura. La disponibilidad de libros impresos permitió una difusión más amplia de ideas, lo que llevó a un aumento en la alfabetización y el acceso a la información. La Reforma protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, se difundió rápidamente gracias a la imprenta y desafió la autoridad de la Iglesia católica, creando tensiones religiosas que sacudieron la base espiritual y política del feudalismo. Legado y conclusión. El legado del feudalismo en la historia europea es innegable y perdura hasta nuestros días, dejando una profunda huella en la formación de las naciones y sistemas políticos modernos. A medida que miramos hacia atrás en la historia, podemos identificar varios aspectos que han perdurado a lo largo del tiempo. Estructura social y jerarquía. El feudalismo estableció una estructura social basada en una rigurosa jerarquía, con el monarca en la cima, seguido de la nobleza, la iglesia y los campesinos. Esta jerarquía influyó en la evolución de las clases sociales y la estratificación social en Europa. Sistema de tierras y feudos. El concepto de la concesión de tierras, a cambio de servicio militar y lealtad, que caracterizó el feudalismo, estableció un precedente para la propiedad de la tierra y la relación entre terratenientes y arrendatarios, que perduró en muchas partes de Europa. Descentralización del poder. Aunque el feudalismo finalmente cedió ante las monarquías centralizadas, dejó un legado de descentralización del poder, con un sistema en el que los señores locales tenían un alto grado de autonomía en sus territorios. Este enfoque en la autonomía local influyó en la formación de sistemas federales y descentralizados en algunas naciones europeas. Influencia de la Iglesia. La Iglesia desempeñó un papel significativo en el feudalismo, como poder espiritual y político. Su influencia en la vida de las personas y en la política europea dejó una marca duradera en la cultura y la moral europea. Normas legales y tradiciones. Los códigos legales y las tradiciones feudales se convirtieron en la base de muchas leyes y costumbres en Europa. Estos sistemas legales y tradiciones influyeron en el desarrollo de sistemas legales modernos y en la cultura jurídica. En conclusión, el feudalismo fue un periodo definitorio en la historia europea, que dejó un rico legado en la estructura social, política y legal de Europa. Su influencia se extiende a través de los siglos y sigue siendo relevante en la forma en que entendemos y organizamos nuestras sociedades en la actualidad.